Viejos, despojos humanos que pasan la vida en un parque esperando el día de su muerte. Están enfermos, solos y olvidados. Hoy nos hemos venido hasta Valencia a conocer a Jaime, un hombre que pese a tener un pasado de lo más apasionante, espera el día de su muerte aquí, en uno de estos parques. Hoy, en reportajes morbosos disfrazados de reportajes periodísticos, viejos. Aquí yo comía la paloma. Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, hola, ¿qué tal? Encantado. Pero Igualmente. Jaime no, Chaume, guapa, Chaume. Si en 800 años no habéis aprendido a decir Chaume, es que estáis todos gilipollas, ¿sabes? Me llamo Chaume I el Conqueridor. Y esto lo saben aquí y en la China popular. ¿Sabes una cosa? Que lo llevo muy mal. Cuando tengo que firmar un papel o algo, ¿sabes? No sé si poner nombre, pongo Chaume, y pone primer apellido. Y no sé si poner él o... Coño, que nos volamos, nena. ¡Qué huracán! ¡Madre mía! Bueno, por lo que te decía, no sé si poner el conquistador todo junto o él y después conquista... No, es un lío, vamos, un lío. Nena, es que me ha entrado un poco de hambre. Me voy a ir al kebab de la esquina a ver si me como uno. Si lo llego a saber, que estaban tan ricos, a los moros no los tiro. Antes todo era más fácil, ¿sabes? Porque, ¿qué? ¿A quién expulsaba? Solo había moros. Ahora esto está más jodido, la verdad, está la cosa complicada. Porque ahora hay rumanos, hay chinos, hay ecuatorianos, hay moros, hay negros. Harían falta 17 como yo, más o menos, para tirarlos a todos. ¿Por qué le llaman el Conqueridor? Mira, yo cuando era más joven, pues a mí me daba por conquistarlo todo. Carne, pescado, terreno, lo que hiciese falta. A mí no le hacía asco a nada. Ahora ya soy más selectivo. Y aparte, pues también tengo una edad ya, son más de 800 años. Me he abierto una cuenta con el Hotmail, el Messenger, pero hay un cabrón que se me ha quitado el nombre. Y me he tenido que poner Chaume I-69. Y te van agregado 3 o 4 guarrillas ya. Ay, bueno, vamos para mi casa ya, que se va a hacer muy tarde. Mira, otra. Fía de puta, ya te agarraré. Mira, ¿qué es? Mira, mira la hija puta donde se ha escondido. Ya te agarraré, puta. Aquí en Valencia, pues solo le ponen nombre de calle a los maricones. Por ejemplo, mira, Guillén de Castro. ¿Quién era ese? Guillén de Castro, mariquita seguro, vamos. Y si no, la venía a decir. Además, te digo una cosa, nena. Si hubiese nacido en Madrid, yo te digo que la Puerta del Sol se llamaría la Puerta de Jaime I. Como te lo digo. Subir. Hay unas 4 escaleras, ¿eh? Pero bueno, es todo bueno para hacer culo. Voy a decir a ver si me pone un ascensor. A ver si lo subvencionan. El ayuntamiento me obliga a abrir mi casa para que vengan los guiris, pero son unos guarros, mira cómo me dejan todo. Y después me toca a mí recogerlo. Que la señora de la limpieza no me pasa hasta el martes. Me cago en la leche. Mira, tú te crees. Tú te crees. Tú te crees. Después dicen que no hay agua. Después dicen que no hay agua. ¿Será posible? Después se quejan. Qué desastre. Ay, qué desastre. Qué braga más grande. Cuéntanos un poco cómo llegaste aquí a las Torres de Cuart. Todo lo que ves, o sea, todo lo que ves es mío. Era mi etapa de conquistador y entonces pues por sitios por donde pasábamos, pues sitios que conquistábamos y me lo quedaba todo para mí. El Corte Inglés, mío. Mis latas y chiribella, bueno, es que no se distingue, como están pegados, pero también, eso te puedo garantizar que es mío. El Miguelete con la catedral, mío también. Las Torres de Serrano, mío. El Mestalla, mío. Tabernes Blanques, también, creo que sí, porque creo que para ir con el caballo también. Alboraya, ay, te la regalaría por bonica, ¿sabes? Pero como me gusta la horchata, pues va a ser que no me la voy a quedar para mí también. Es que esto era de conquistar más sencillo. Conquisto Barcelona, pero coño, es que Barcelona es todo cuesta arriba. Pues nos vamos a Valencia, que es todo más plano, más llanico y tal, y es más sencillo, ¿no? La señora de Valencia es cosa tuya, ¿verdad? Y es que la bandera de Aragón era la originaria, ¿sabes? Pero es que era un poco sosa. Rojo y amarillo, ya ves tú. Qué tontería. Le falta algo, le falta el toque mediterráneo. Y le pongo una franja azul de la Malvarrosa. Photoshop, rectángulo, rellenar, azul. Perfecto, mira qué bien me ha quedado. Hay una cosa, eso que dicen de que no va igual en el Mac que en el PC, una tontería. Yo la hice en PC. Pero estoy orgulloso, me ha quedado bien. Dicen que quieren ponerle mi nombre a la plaza de ayuntamiento. ¿Que lo quieren poner? Pues vale, de acuerdo. ¿Que no lo quieren poner? Pues mira, me la bufo a la gamba, ¿sabes, nena? ¿Qué quieres que te diga? Adiós, cuídese.
Bueno, gracias, encantado, guapa. Oye, el domingo hacemos paella. Si quieres pasarte, pues estás invitada, ¿vale? Gracias. Hala, hasta luego, a cascarla, guapos.